Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo. Les habla su hermano Alejandro Lizama, el anfitrión del programa Conversemos de, un espacio que va de lunes a viernes en su radio Manantiales, una radio cristiana al servicio del pueblo de Dios. En las últimas la última semana hemos estado viendo los atributos de Dios. Vimos el día lunes los decretos de Dios, luego la omnisciencia de Dios, la presciencia de Dios. Y hoy día quiero compartir con ustedes el capítulo número 4, que es la soberanía de Dios. Pero a manera de introducción, recordar que los decretos de Dios, decíamos que es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Es decir, Él decreta los hechos que van a suceder en el futuro. El libro de Efesios, capítulo 3, verso 11, nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Y el 3:11, como les decía, dice: conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y luego nosotros fuimos caminando por este... Ahí le subo un poquito a la música. Fuimos caminando por los atributos divinos y llegamos a la omnisciencia de Dios. Y decíamos que la omnisciencia significa que Dios lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Que Dios conoce perfectamente todos los detalles en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Veíamos que Daniel 2:22 nos dice: conoce lo que hay inclusive en las tinieblas. Luego, cierto, en nuestra nota de estudio, tengo acá en mi escritorio, vimos la presciencia de Dios. Decíamos que hay mucha controversia respecto a este tema, respecto a la presciencia de Dios. Pero analizábamos qué verdad hay en la Santa Escritura que no haya sido tomada como ocasión de batallas teológicos y eclesiales. Y ese pasaje de 1 de Pedro 1:2, donde el apóstol San Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia, Asinia, Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz os sean multiplicadas. Analizamos de manera extensa este pasaje y decíamos que una de las cosas que decíamos que la Biblia afirma que Dios en su absoluta soberanía separó a algunos para que fueran recipientes de sus favores distintivos, ¿cierto? El libro de los Hechos, leíamos el capítulo 13, verso 48, dice: al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna, y por tanto determinó otorgarles el don de la fe. Y fuimos analizando las diversas acepciones que tiene este pasaje respecto a la doctrina de la presciencia. Cuando el apóstol San Pedro dice: y elegidos según la presencia de Dios Padre, y nos hacíamos una pregunta: ¿quiénes son ellos? Bueno, el versículo anterior de este pasaje de 1 Pedro 1:2 nos lo dice claramente. La referencia es a los extranjeros esparcidos, es decir, de la diáspora, los judíos creyentes de la diáspora. Aquí también veíamos que la referencia es a personas, no a sus hechos previstos. Y hoy día, cierto, con la ayuda del Señor, vamos a ver un tema que a mi juicio es uno de los atributos más relevantes, aparte de la santidad de Dios, como es la soberanía de Dios. Quiero invitarlos a que podamos leer el libro de Isaías, el versículo 46, verso 10, y dice así: mi consejo permanecerá, y haré
todo lo que quisiere. En este capítulo número 4 de la soberanía de Dios, debemos entender que Dios puede definirse como el ejercicio, o su soberanía se debe definir como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Él está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de las criaturas, cual sea. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara de manera clara y explícita. Daniel 4:35, lo leo. En el ejercicio del cielo y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano. Está claro. La soberanía divina, estimados oyentes, significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, y que está en el trono del universo dirigiendo y actuando en todas las cosas, como dice Pablo en Efesios, según el consejo de su voluntad. Con gran razón decía el predicador bautista del siglo pasado, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores para algunos, en un sermón de él que él expuso de Mateo 20, versículo 15. Disculpe, estaba tomando un vasito de agüita. Él dice: no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas. Creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Cierro comillas. Esto lo decía Spurgeon respecto a un sermón que él expuso respecto a la soberanía de Dios. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación, agrega Spurgeon. El reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho, estimados oyentes, a sentarse en el mismo trono. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana y por un sector, ¿cierto?, del mundo evangélico, como es nuestros hermanos arminianos, y tampoco ni verdad que haya sido maltratada que la grandeza y maravillosa pero real doctrina de la soberanía del infinito Dios de los ejércitos. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar incluso las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano de nuestro mar, maravilloso mar de nuestras costas chilenas. Pero cuando Dios asciende a su trono, escuche bien, sus criaturas muchas veces rechinan sus dientes. Sin embargo, nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho de hacer su propia voluntad con lo que le pertenece y disponer de sus criaturas como a Él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces se nos maldice y los hombres hacen oídos sordos a lo que les decimos o les enseñamos respecto a la soberanía de Dios, y que es lo que yo estoy haciendo ahora. Y quizás muchos de ustedes dirán: wow, ahí está nuevamente el hermano Alejandro hablando de la soberanía de Dios. Pues bien, ya que hay algunos que espero que no sean creyentes, que no aman a un Dios que está sentado en su trono. Pero el verdadero creyente debe amar a Dios que está sentado en su trono, dirigiendo los destinos de la humanidad, los destinos de la iglesia, los destinos de cada uno de nosotros. Pero es a Dios en su trono que nosotros
queremos predicar. Es el Dios en su trono en quien nosotros debemos confiar. Si tal es la autoridad revelada en la Biblia, sin rival en majestad, sin límite en poder, sin nada fuera de sí misma que la pueda afectar, y nos dice el salmista, Salmo 135, verso 6, lo leo, abro comillas: todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. No obstante, estimados, vivimos en unos días en nuestra sociedad en los que incluso los más ortodoxos parecen temer y admitir la verdadera divinidad de Dios. Dicen algunos que reconocer la soberanía de Dios significa excluir la responsabilidad humana, cuando la verdad es que la responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. Y es por lo tanto el resultado de su misma soberanía. El salmista nos dice: y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, verso 3. En su soberanía, Dios escogió colocar a cada uno de sus criaturas en la condición que pareció bien a sus ojos. Dios creó ángeles, a algunos los colocó en un estado condicional, a otros les dio una posición inmutable delante de Él, nos dice 1 Timoteo 5:21, poniendo a Cristo como su cabeza, Colosenses 2:10. No olvidemos que los ángeles que pecaron es porque Dios, en cierta medida, entendemos, como dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, versículos 2 y 4. Estimados, con todo esto, con todo lo que estamos diciendo este minuto, Dios previó que caerían y sin embargo los colocó en un estado alterable y condicional, y les permitió caer aunque Él no fuera el autor de su pecado. Asimismo, Dios en su soberanía colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional. Si lo hubiera deseado, podía haberlo colocado en un estado incondicional, en un estado tan firme como el de los ángeles que jamás han pecado, en uno tan seguro e inmutable como el de los santos en Cristo Jesús. En cambio, estimados, Dios escogió colocarles sobre la base de la responsabilidad como criatura para que se mantuviera o cayera según se ajustase o no a su responsabilidad. El hombre tiene responsabilidad frente a Dios. Tiene la responsabilidad de obedecer a su Creador. Adán era responsable ante Dios. Dios es ley en sí mismo, por el mandamiento que Dios le había sido dado y la advertencia que le había sido hecha a Adán y Eva. Esa era una responsabilidad sin menoscabo y puesta a prueba en las condiciones más favorables para la primera pareja. Dios, estimados, no colocó a Adán en un estado condicional y de criatura responsable porque fuera justo que así lo hiciera. No. Era justo porque Dios lo hizo y punto. Ni siquiera Él le dio al ser a las criaturas porque eso fuera lo justo. Es decir, porque estuviera obligado a crearlas, sino que era justo porque Él lo hizo así, punto. Dios es soberano. Su voluntad es suprema. Dios, lejos de estar bajo una ley, es ley en sí mismo. Así es que cualquier cosa que Él haga es absolutamente justa. Y hay del rebelde que pone su soberanía en entredicho. Isaías nos dice en el capítulo 45, verso 9: hay del que pleitea con su hacedor, siendo nada más un pedazo de tiesto entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? Isaías es evidente respecto
a que Dios puede, si quiere, hacer lo que estime necesario con sus criaturas. Además, Dios es Señor como soberano. Así, Dios colocó a Israel sobre una base condicional también. Los capítulos 19, 20 y 24 del Éxodo, o del libro de los Éxodos, ofrecen una evidencia clara y abundante respecto a la soberanía de Dios en el pueblo de Israel. Ellos estaban bajo el pacto de las obras. Dios les dio ciertas leyes e hizo que las bendiciones sobre ellos como nación dependieran de la observancia de tales leyes. Sin embargo, Israel, sabemos todo. Low battery, please recharge. Disculpen, el parlante algo dijo. Sin embargo, Israel decía que fue obstinado y de corazón incircunciso. Se rebelaron contra Jehová, desecharon su ley, se volvieron a dioses falsos y todos sabemos que ellos apostataron. En consecuencia, estimados, el juicio divino cayó sobre ellos. La Biblia nos habla de aquello y fueron entregados en las manos de sus enemigos, naciones paganas, y dispersados por toda la tierra, y hasta el día de hoy permanece bajo el peso del juicio de Dios. Fue Dios quien en el ejercicio de su soberanía puso a Satanás y a sus ángeles, a Adán y a Israel en sus respectivas posiciones de responsabilidad. Pero en el ejercicio de su soberanía, lejos de quitarle la responsabilidad de la criatura, la puso en esta posición condicional, bajo las responsabilidades que Él creyó oportunas, y en virtud de esta soberanía, Él es Dios sobre toda la especie creada del universo entero, por decirlo de una manera más general. De este modo, estimados oyentes, existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. Muchos han sostenido equivocadísimamente que es imposible mostrar dónde termina la soberanía de Dios y empieza la responsabilidad de la criatura. Pero, ¿y aquí dónde empieza la responsabilidad de la criatura? Creo, con absoluta certeza, que comienza en la ordenación soberana del Creador. En cuanto a su soberanía, no tiene ni tendrá jamás terminación. La soberanía, los decretos divinos van a estar desde que Él los dispuso hasta la eternidad futura en cada creyente. Vamos a probar aún más que esta responsabilidad que tienen las criaturas se basa en la soberanía de Dios. Y quiero dejar una pregunta: ¿cuántas cosas están registradas en la Escritura inerrante que eran justas porque Dios las mandó y que no lo hubiera sido si no las hubiera mandado? ¿Qué derecho tenía Adán de comer de los árboles del jardín del Edén? El permiso de su creador, Génesis 2:16, sin el cual hubiera sido un ladrón. ¿Y qué derecho tenía el pueblo de Israel a demandar de los egipcios joyas y vestidos, según nos dice el libro de los Éxodos? Ninguno, pues, solo que Jehová lo había autorizado. ¿Qué derecho tenía Israel a matar tantos corderos para el sacrificio? Ninguno, pues, pero Dios así lo mandó y lo decretó. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a todos los cananeos? Ninguno, pues, sino que Dios les había mandado hacerlo, y punto. ¿Qué derecho tenía el marido a demandar sumisión por parte de su esposa? Ninguno. Si Dios no lo hubiera establecido, ¿qué derecho tuviera la esposa de recibir amor, atención y cuidado? Ninguno. Si Dios no lo hubiera establecido así para el hombre. Podríamos citar muchos más ejemplos para demostrar que la responsabilidad humana se basa en la soberanía
divina. Quiero otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios. Colocó a sus elegidos en un estado diferente al de Adán o de Israel. Los puso en un estado incondicional, en un pacto eterno. Jesucristo fue hecho su cabeza, tomó sobre sí sus responsabilidades y actuó para ellos con justicia perfecta, irrevocable y eterna. Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho súbdito a la ley para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Nos dice Pablo ahí en Gálatas 4, los versos 4 y 5. Solo que con esta diferencia infinita los hombres fracasaron, pero Él, Cristo, no fracasó ni podía hacerlo. ¿Y quién puso a Cristo en este estado condicional? El Dios Trino. Fue ordenado por la voluntad soberana, enviado por el amor soberano, y su obra le fue asignada por la autoridad soberana, su Padre. El mediador tuvo que cumplir ciertas condiciones. Había de ser hecho en semejanza de carne de pecado. Había de magnificar y honrar la ley, obedecer la ley en cierto sentido. Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero. Tenía que hacer expiación completa por ellos. Tenía que sufrir la ira de Dios, morir y ser sepultado. Por el cumplimiento de todas esas condiciones le fue ofrecida una recompensa, nos dice Isaías 53. Había de ser el primogénito de muchos hermanos, había de tener un pueblo que participaría de su gloria. Bendito sea su nombre para siempre, porque cumplió todas esas condiciones, y porque las cumplió, el Padre está comprometido en juramento solemne a preservar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales hizo mediación su Hijo encarnado. Y en ese grupo indudablemente estamos usted, estoy yo. Debemos creer en este decreto divino eterno de que vamos a recibir la vida eterna. Recordemos, porque Él tomó su lugar. Cristo tomó su lugar. Ellos ahora participan del suyo. Su justicia es la suya. Su posición delante de Dios es la suya. Y su vida es la suya, nos dice Romanos. No hay ni una sola condición que ellos tengan que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengan que cargar para alcanzar la gloria eterna. Hebreo nos dice, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. He aquí, estimados oyentes, que la soberanía de Dios expuesta claramente ante todo en las distintas formas en que se ha relacionado con sus hijos, con su criatura, con su creación. Recordemos que algunos de los ángeles, Adán e Israel, fueron colocados en una posición condicional en la que la bendición dependía de su obediencia y fidelidad de Dios. Pero, en marcado contraste con esto, a la manada pequeña, como dice el médico Lucas, le ha sido dado una posición incondicional e inmutable en el pacto de Dios, en sus consejos y en su Hijo. Su bendición depende de lo que Cristo hizo por ellos. Maravilloso leer lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Dios conoce a los que son suyos. ¡Qué aleluya! Eso nos debe dar garantía de nuestra salvación. Finalmente, el fundamento sobre el cual descansan los elegidos de Dios es perfecto. Descansan en su soberanía. Nada puede serle añadido, ni nada puede serle quitado. Y aquí, pues, el más alto y grande exponente de la absoluta soberanía de Dios. Y en verdad, Él
del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, lo hace. Nos dice Romanos capítulo 9. Finalmente, hermanos, debemos entender que la soberanía de Dios es uno de los atributos, a mi juicio, más relevantes en todas las Escrituras, porque nos permite entender que los decretos que Dios ha determinado en su soberanía se van a cumplir. Dios es absolutamente soberano sobre su creación, sobre su vida, y ese debe ser su descanso. Dios les bendiga y espero continuar la próxima semana con este estudio que estamos teniendo en su programa Conversemos sobre los atributos divinos. Día de mañana vamos a analizar el atributo de la inmutabilidad de Dios. Recordemos lo que dice Santiago 1:17, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta sin duda es una perfección divina que nunca ha sido suficientemente estudiada. Y espero el día de mañana, a la luz de las Escrituras, poder entregar una reflexión teológica respecto a la inmutabilidad de Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana en su espacio Conversemos un espacio que hemos abierto acá en su radio Manantiales, una voz a las naciones. Dios les bendiga.